Intervención. Bienvenido, muchísimas gracias. Apuntador. No tenemos apuntador. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al comité organizador y a la empresa Colpedrobeca por la invitación y Proporca, a mi universidad, Universidad Azul y mi facultad también por mi formación. Y bueno, hemos tenido un preámbulo excelente, alimentación, salud intestinal, va uno agarrado de la mano. Como quería agregarle a la colega, muy acertado en su presentación, hay que luchar por esa salud intestinal. Al haber una mala respuesta o un mal manejo en esa fase del destete, eso va a repercutir sobre el resto de la producción, ¿ok? Y eso se va a cambiar en pérdidas. Bueno, entrando en el tema, lo que estamos en la porcicultura y en la avicultura, vemos que sobre todo la porcicultura en los últimos años ha alcanzado unos niveles de producción exorbitantes, una productividad a nivel mundial que prácticamente era insospechable hace algún tiempo atrás. Pero sin embargo estos cambios se están basados sobre 4 grandes pilares que se miden la productividad, ¿ok? El cambio en la genética, en el manejo, muy importante como acabamos de comentarlo ahorita, ¿ok? La sanidad y la nutrición. Esto hace que cada día nos exige ser más eficiente para ser competitivo en este mundo. Por lo tanto, para que una granja de porcinos sea productiva, se le exige que sus hembras de reemplazo, que es el punto de inicio para luego mantenerse durante todo su tiempo en la granja, sea exigente, ¿ok? Por lo cual vemos en esta gráfica lo que es la estructura censal de una granja porcina, cómo están desde el primer parto hasta el último parto, séptimo parto, dependiendo algunas normas de manejo. Si sacamos o vemos el porcentaje que corresponde la columna número 1 de primer parto y segundo parto, casi un 43% del rebaño está formado por estas dos categorías, ¿ok? Por lo tanto, le exigimos a esa hembra de primer parto una alta productividad, ¿ok? Para la cual me voy a basar para los comentarios, un estudio realizado y presentado por el doctor Rafael Payas, español, en los cuales con una data aproximadamente de 35.000 hembras, ¿ok? De primer parto fueron seguidas desde el 2005 hasta el 2009, donde podemos ver, ¿ok? En la línea negra, que hembras que en su primer parto tuvieron un promedio de 8 lechones nacidos totales, y así aumentó en su segundo parto a 11.29, 12.5, y así se mantuvo estable hasta el final, ¿ok? Eso es más o menos lo que se espera en la vida productiva de la cerda. Otro grupo de cerdas donde el primer parto tuvo un promedio de 11.52 lechones nacidos totales, y vemos también ese crecimiento buscando esa alta productividad, ¿ok? De la cerda. El tercer grupo, que está en la línea amarilla, una línea genética de alta productividad, que es la que se está manejando en la actualidad, 14.52 lechones nacidos totales en el primer parto, ¿ok? Y luego se mantuvo sostenido, o hubo una caída, en su segundo parto de 12.82. Eso es lo que queremos ahorita destacarlo en este momento en mi presentación, que es lo que se denomina el síndrome del segundo parto. No lograr o tratar las estrategias para que esa cerda no pierda apuntalar, para que esa cerda no pierda el potencial de crecimiento o de desarrollo que ella tiene, ¿ok? Posiblemente este grupo de cerdas pudo haber tenido una mejor productividad si se hubiese trabajado en ese síndrome del segundo parto. Por lo tanto, el síndrome del segundo parto en la cerda sencillamente es un trastorno reproductivo que se presenta por una mala condición de la cerda, lo cual se va a caracterizar por 3 signos muy importantes, por lo cual podemos detectarlo en la granja. Primero, las cerdas van a presentar, estas cerdas de este síndrome van a presentar un anestro postdestete, ¿ok? Van a tener intervalos de destete celo muy prolongado, que superan los 7 días.
infertilidad, donde cae la tasa de parto. Debemos tener una tasa de parto en una granja superior al 85%, sigamos al 92% como hemos logrado, es ideal, pero en este grupo de cerdas vamos a tener por debajo del 85% y hay casos donde disminuye tanto hasta un 80%. Y lo que es el tamaño de la camada disminuye por debajo de 11 lechones nacidos totales. ¿Okay? Aquí vemos en esta diapositiva también tomada del trabajo presentado por el doctor Rafael Payas, ¿okay? Vemos que las hembras de primer parto tienen aproximadamente 9.3 días de intervalo de promedio de destete celo y así disminuye hacia el segundo parto de 6.6 hasta logra establecerse para lograr que una cerda después del destete no debe, ¿okay? O en mayor parte, a partir del tercer día post-destete, más del 90% de las cerdas deben estar expresando ese celo, ¿okay? Por lo tanto, ya vemos que las hembras de primer parto son las que se caracterizan por presentar ese intervalo de destete-celo muy prolongado. De igual manera, del total de hembras de anestro en la granja, cuando hacemos ese estudio, el 21% corresponde a las hembras de primer que van a su segundo parto. Por lo tanto, estamos viendo que este es un problema que vamos a tener en las granjas y debemos atacarlo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer a nivel de granja para paliar o tratar de evitar este problema? Vamos a comenzar por el inicio. Sencillamente, si sabemos que es el problema, las hembras que van a hacer su primer parto, vamos a tratar de manejar muy bien esas hembras primerizas. Okay. Una hembra de reemplazo, al realizar su primer parto, requiere de ese alimento que estamos proveyendo, energía para su mantenimiento, crecimiento, producción de leche y función reproductiva. Sin embargo, para alcanzar ese consumo, una cerda debería estar consumiendo aproximadamente entre 7.5 a 8 kilogramos. Pero a duras penas, una hembra primeriza, si llega a comer los 6 o 7 kilos, muy bien. Todo va a depender de cómo es el manejo de esa hembra durante la lactancia. Ya la colega por ahí dijo que el calor del estado Zulia. Bueno, esto es fuerte y por lo tanto esos 6 podrían transformarse apenas en un promedio de 5 kilos a dura pena y va a depender de varios factores que vamos a comentar más adelante. Por lo tanto, si esa hembra primeriza no consume la cantidad de alimento que requiere para lograr proveer a todas estas fases que le acabo de comentar, ya va a caer en lo que llamamos el déficit energético, un balance energético negativo. Ya pasa de un proceso de anabolismo a un proceso de catabolismo, comienza a utilizar las grasas corporales para lograr tener la energía necesaria para producir leche. Eso también hace que su energía, ella la reserva es para aquellas funciones primordiales y la reproducción la tiende a obviar, por lo cual vamos a encontrar que los patrones hormonales al momento del destete se encuentran totalmente alterados, sobre todo lo que es la parte de la LH, y esto va a transferir, se va a reflejar en infertilidad por parte de la cerda. ¿Okay? Pero ¿cómo vamos a ver la infertilidad? Quizás ella queda preñada, ¿okay? O sale en celo, es montada, pero sin embargo esa infertilidad se va a reflejar en estas diferentes opciones que acá le acabo de mostrar. En primer lugar, una tasa de ovulación mínima, como podemos ver, el tamaño de la camada, ovocitos de muy mala calidad, por lo cual la viabilidad de estos embriones que quedan fecundados no van a llegar al término, por lo tanto puede ocurrir la mortalidad embrionaria, la cerda va a repetir nuevamente el celo y por lo tanto estamos perdiendo tiempo. Vamos acá a aumentar las repeticiones, camadas pequeñas, también puede llegar al parto, pero podemos ver que al momento que evaluamos el tamaño de la camada, vemos esas diferencias en tamaño. Viene un lechón de 1.2 o 1.3 kilos, con otros acompañados de 600, 700 gramos. Esa variabilidad en el peso de la camada puede estar relacionado a este problema que estamos comentando. ¿Okay? Por lo tanto, este consumo restringido que tienen las hembras primerizas, producto de ese mal manejo que le estamos dando, debemos evitar esa presencia de esta situación en la granja.
granjas cerdas que entran con muy buena condición corporal, pero ya a la segunda o tercera semana de la lactancia comenzamos a ver esta figura. También debemos estar, como técnicos, debemos estar muy visor a lo que sucede en la maternidad. Este es un caso, ver la presencia de las úlceras escapulares, ¿ya? Estas son señales de que la cerda está movilizando gran capacidad de su masa corporal para satisfacer la demanda de estos requerimientos que le estoy comentando. ¿Okay? Esta es una lesión bastante común en aquellas granjas en la cual no se está visualizando el consumo de alimentos por partes. Esta es una lesión que es muy dolorosa, ¿okay? Y por lo cual lleva a que la cerda se vuelva impaciente, deja de comer, no quiere levantarse y por lo tanto baja el consumo. Como podemos ver, esta cerda en esta imagen, mira acá la lesión y cómo está el comedero, full de alimento. ¿Okay? Esta cerda no está consumiendo, esta también es otra, son casos diferentes y por lo tanto eso es un factor que debemos estar pendientes a nivel de la granja para ver qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, estas cerdas con este síndrome son destetadas con muy mala condición corporal, por lo tanto no tienen la energía necesaria, por lo tanto podemos resumir, hay niveles bajos de insulina, aumenta el cortisol, ¿ya? Está cortisol por el estrés por el estrés calórico. En este momento hablo acá del estado Zulia, acabamos de pasar una ola de calor estamos pasando todavía una ola de calor bastante significativa, a pesar de que muchas granjas o la granja que estamos asesorando tiene ambiente controlado, los ambientes controlados no son lo suficiente para paliar esta situación. También errores que hay en el mismo sistema de ambiente controlado por males diseños, mal asesoramiento, ¿okay? Por lo tanto los niveles de cortisol se elevan. Muchas fallas eléctricas, se paró el sistema de alimentación automático, se cayó la línea, se prende la planta eléctrica, pero se daña la planta eléctrica porque no hay gasoil, cortisol elevado. O tenemos maternidades donde no hay despacho automático, sino manual. Se le olvidó al personal realizar los despachos, aumento de los niveles de cortisol. Por lo tanto, eso es muy frecuente, la parte del estrés, aumento del cortisol, y esto va a conllevar a bajos niveles de factores liberatorios, bajos niveles de FSH y LH, por lo cual todo eso conlleva a la infertilidad que acabamos de describir y cómo se va a manifestar en la producción que estamos presentando. Por lo tanto, ¿cuáles son los manejos que podemos realizar para minimizar o prevenir este problema? Podemos tener los métodos tradicionales de manejo, que son los que mayormente aplicamos y son mucho más baratos que aplicar una hormona. ¿Okay? Y también hay algunos tratamientos hormonales que lo vamos a comentar someramente. Dentro del tratamiento tradicional debemos comenzar por el inicio, o donde se va a iniciar el problema, es con el manejo de las hembras de reemplazo. ¿Okay? Por lo tanto, este punto es crucial en las explotaciones. Debemos manejar excelentemente estas hembras que van a ser las futuras reproductoras de nuestros rebaños, y ellas deben permanecer por un periodo prolongado de tiempo. Estas hembras de reemplazo, si son producidas en el rebaño, tienen un cierto costo muy bajo, pero si salimos a comprarlas, esto tiene un costo bastante significativo, y ellos, para amortizar este costo, se habla de que una cerda debe tener por lo menos unos 3 o 4 partos ya realizados en buena producción para amortizar esos valores. Preparar las hembras de reemplazo es otro tema para discutir en otra presentación, ¿ok? Porque eso comienza ya desde la misma fecundación, de la misma genética. Pero sin embargo, sí le podemos comentar, ¿ok?, que debe haber una serie de parámetros a cumplir que nos indican que esa preparación de esa hembra de reemplazo estuvo bien dirigida. Si no se cumplen esos parámetros, ya lo demás se hizo mal. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuándo yo puedo montar mi hembra de reemplazo? Entonces, acá sencillamente en un cuadro trato de resumir la información de varias literaturas, y experiencias personales que tenemos en práctica para lograr subsanar este problema. La estimulación de las hembras de reemplazo
también quiero, antes de comentar esto, también va a depender de la línea genética que estamos realizando, que estamos trabajando en la granja o estamos comprando. Los proveedores deben decirnos o especificarnos qué lineamientos vamos a seguir. Pero en líneas generales, debemos comenzar la estimulación para que esa cerda manifieste la pubertad aproximadamente a los 160 días de edad, realizar la primera cubrición entre los 230 a 240 días de edad, hacia la expresión ya del segundo o tercer celo. Estas son variables muy importantes junto con el peso corporal entre los 130 a 140 kilogramos de peso vivo. Hay nuevas tendencias de cruzar la cerda o hacer el primer servicio ya con pesos superiores a los 140, 160 kilos. Sin embargo, esto es una variable, para algunos trabajos la están relacionados como un factor de riesgo, ya que son hembras demasiado pesadas, también van a requerir un consumo mayor de alimento, van a sufrir este estrés por parte de lo que estoy comentando y tiene una tendencia de no durar mucho en las granjas, es decir, de morir. Sin embargo, realizar el servicio a un peso, lograr hacer el servicio a un peso de 180 con una edad de 230 está asociado a una mejor vida productiva por parte de la cerda. Por lo tanto, son indicaciones o indicadores que están muy en juego, pero va a depender mucho de la carga genética de nuestras hembras. Esta es la ganancia de peso que debe tener esta hembra de reemplazo durante la fase de gestación, debe estar entre 35 a 45 kilos y un peso de entre 180 a 200 kilos. Otra variable muy objetiva que nos mide cuál es la condición corporal de la cerda es el espesor de grasa dorsal. Debemos contar en nuestras granjas con un equipo de ecografía para poder tener ese valor que realmente nos ayuda mucho. Y dejar la parte subjetiva, que si tiene un nivel de 2, 2.5, 3, porque son observaciones visuales, por lo tanto puede tender a error. En cambio, con un ecógrafo, si tiene 20 milímetros, es 20 milímetros para mí y para cualquier otro. ¿Ok? Por lo tanto, luego de haber logrado cubrir esa lechona con esas indicaciones que le acabo de comentar, entre 230 a 200 días de vida, 130 a 140 kilogramos de peso vivo, con los 20 milímetros de peso dorsal, hay que prepararla a través de un buen programa de alimentación. Y ese programa de alimentación no debe ser traído porque lo saqué de internet, sino que debe estar basado en conociendo la genética, las condiciones ambientales, lo acabo de comentar, no es lo mismo acá en el estado Zulia que en otras latitudes de acá de Venezuela. Por lo tanto, eso es muy importante para conllevar a la realización del programa de alimentación. Por lo cual, si me prestan atención, el nutricionista debe conocer esa información de la carga genética, y del estatus que vamos a tener en la granja, y además tener presente estas condiciones fisiológicas que se van a dar durante el desarrollo de la gestación de la cerda. Por lo cual, al conocer estos parámetros, el nutricionista va a saber que los objetivos a cumplir con ese programa es reducir la mortalidad embrionaria en las primeras fases de la gestación, recuperación de la condición corporal a mitad de la gestación y la preparación de los lechones o el peso de los lechones al momento del parto. Hay algunos granjeros que caen en algunos errores diciendo, no, yo voy a alimentar a la cerda full alimento para que me nazcan unos lechones pesados y gorditos. No, fatal. Ahí lo que vamos a hacer, estamos realizando es que se está cebando la cerda y por lo tanto los lechones van a nacer más bien de bajo peso y poder algunos tener problemas de parto distóxico. Entonces, el objetivo general de un buen programa de alimentación en este sentido es que la cerda a los 90 días de gestación deba tener un buen estado corporal. Basado en un programa de alimentación con estas líneas características o primordiales de proteína, fibra, lisina, calcio, y energía metabolizable, es muy importante conocerlo para poder saber cuánto de alimento le vamos a dar. Sencillamente aquí le presento algunas raciones que la literatura menciona que se debe seguir para evitar
los problemas que les comenté anteriormente. ¿Okay? Una hembra, desde los primeros días post servicio, debe consumir una ración de la que comenté anteriormente, entre 1.5 a 2 kilos, ¿ya? Para que ocurra una rápida recuperación por parte de ella, pero que el estrés metabólico no conlleve a una mortalidad embrionaria y repetición. ¿Ok? Por lo tanto, del día hasta el día 90 de gestación, el objetivo primordial es que estas cerdas recuperen su condición corporal. ¿Ok? Este programa o estas raciones deben ser evaluadas cada 15 días, ¿okay? Bien sea a través de la ecografía o la observación del animal para lograr ajustar si le subo o le bajo la cantidad de alimento en la ración para lograr los objetivos. ¿Okay? Luego así las raciones en el crecimiento y ya en la preparación de la cerda para el momento de parto. Es muy importante para lograr todos estos objetivos, es un buen ambiente de confort por parte de nosotros para los animales. Esta es una vista de una granja ubicada en Machique de Perijá. Es una granja que Machique de Perijá tiene una condición de un bosque húmedo tropical, por lo tanto, mire la altura de los galpones, ayudados con ventiladores y el goteo para lograr ese confort y que los animales consuman. Por lo tanto, hay que proveer de este ambiente para que los animales consuman. Esta es una gestación de la empresa Proporca de ambiente controlado. Aquí todas las cerdas desde el servicio hasta culminación de una semana antes son pasadas a las maternidades, pero todo la realizan en ambiente controlado. Pero sin embargo, el ambiente controlado acá no es totalmente, logra paliar las inclemencias del ambiente. Estos ambientes controlados, cuando hay un calor seco, trabajan muy bien, pero cuando coinciden, como estamos en este momento, de alta humedad y calor, bajan su eficiencia. Okay. Agua. No voy a hablar más de agua porque creo que hemos hablado de agua, y si miramos hacia allá tenemos el agua y más agua. Pero verdaderamente es importantísimo el consumo de agua. Muy bueno. Aquí, esta foto la tomé, ¿por qué? Porque estaba tomando agua o no estaba tomando agua. No había agua en el bebedero. Por lo tanto, si no hay agua, la consumo. ¿Ok? Para también utilizar lo que comentó la colega en la exposición anterior, todos estamos colocando en práctica en la granja, también la presión. En sitio 2, una alta presión, el lechón no tiene la capacidad de succionar o apretar, y hay agua. Él dice, no, ya hay agua, pero no hay agua. Entonces, eso conlleva a que los lechones no consumen alimento y por lo tanto, pérdida. ¿Okay? Entonces, un buen consumo de agua, un ambiente en confort para que esa cerda pueda consumir la cantidad que nosotros queremos. Entonces, la preparación de esa cerda es para el próximo paso, que es la lactancia. Partimos desde un alimento especialmente diseñado para la fase de lactancia, bajo estos más o menos criterios macro, ¿ok? De proteína, lisina, calcio, fósforo y energía metabolizable, y un programa que está mucho en la literatura, pero se lleva a la práctica, ¿ok? La cerda después del parto, se le vamos a dar el primer día 1 kilo, segundo día 2 kilos, el tercer día 3 kilos, y así vamos aumentando de una forma gradual el consumo. Ojo, pero esto que no sea la ley. Si la cerda come, el comedero es la que nos dice, eso es lo que le decimos a los operarios, el comedero es el que habla, es el que dice si la cerda quiere más o no quiere más. Si al pasar por un comedero está totalmente limpio, prácticamente que le pasa la lengua, ella quiere más, vamos a darle más. Si está medianamente, hay que dejar demasiado, hay que limpiarlo y esperar 1 hora o 2 horas para volver. Pero lo importante es que esas cerdas deben comer en promedio durante toda su lactancia 6 kilos. Consumos menores de esto, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, volver el ambiente. Es muy importante el confort para que estas cerdas se sientan en un ambiente para estimularse a consumir. Esta es una vista de una de las maternidades puestas recientemente en operación en Proporca. No hay ambiente, hay ambiente controlado, la alimentación es manual. ¿Ok? Pero hay que ofrecer, esta es otra vista de la granja que le comenté en Machique, con las maternidades tenemos los ventiladores. Esta granja tenía
aspersores en la parte superior del techo para lograr paliar aún más las temperaturas. Pero imagínense el gasto de agua de colocar aspersores en el techo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿ok? La alimentación, los comederos automáticos, muy importante, permiten que las cerdas puedan comer a voluntad y a cualquier hora del día. No estamos sujetos a la actitud o a la intención que tenga el personal de despachar el alimento. ¿Ok? Sencillamente esta es una vista del comedero automático y aquí se va anotando la cantidad de alimento que está consumiendo. Muy importante, ¿ok? Los comederos, como le acabo de decir, ella habla, ¿qué quiere decir? Está vacío, ya el operador tiene que despachar nuevamente su ración. Acá vemos la imagen de una maternidad en la empresa donde se está realizando el despacho manual y esto trae sus consecuencias. Lo vemos al momento del destete. Granjas destete que vienen de un ambiente controlado, tenemos mejor condición corporal, tenemos mejor peso de lechón al destete versus aquellas donde el despacho es manual o el ambiente controlado no es tan eficiente como debería ser. Este tipo de alimentación también tiene sus efectos. Acá también le traigo un trabajo para preparar la charla publicado por Faceto y Vela en el año 2008, donde compara maternidades donde las hembras vienen de una alimentación electrónica o automática versus aquellas donde el despacho es manual. Como podemos ver, el consumo de alimento en aquella alimentación electrónica es superior versus aquellas maternidades donde el despacho es manual. La pérdida de peso es mayor en aquellas maternidades donde hubo el despacho manual y también los lechones ganaron mayor peso en la alimentación electrónica porque al haber mejor alimentación por parte de la madre, mejor condición corporal, mejor producción de leche, por lo tanto esto se traduce en ganancia. Estos mismos investigadores, esas hembras que procedieron de esas maternidades alimentadas con alimentación electrónica y en tolva tradicional, midieron la productividad de estas mismas en el parto siguiente. Y como podemos ver, las variables que se midieron fue lechones nacidos totales, lechones nacidos vivos y los lechones nacidos muertos. Yo no quise traer totalmente la tabla, sino sencillamente algunas variables de importancia, el número de unidades experimentales en cada uno de los ejercicios, la media, por ejemplo acá, lechones nacidos totales tuvo una media de 18.3, no hubo diferencia significativa, pero desde el punto de vista práctico, 0,6 lechón más para el siguiente parto, por lo cual, desde el punto de vista estadístico, algunos trabajos, no hay diferencia estadística, pero sí hay diferencia numérica, que a lo que uno lo llevamos a los números, a los bolívares, o dólares mejor, ya sí vemos que medio lechón, casi medio lechón, en una cerda por una, imagina por 100, 200, 300 o 1000, sí, ¿ok? Y así sucesivamente pasó en lechones nacidos vivos y en el número de lechones nacidos muertos. ¿Okay? Por lo tanto, sí hubo diferencia, tuvo mayor nacidos muertos en aquellas cerdas que procedían de maternidades que fueron alimentadas de una forma manual. Está próximo a la significancia, pero ya con lo que le comenté, esas cerdas seguramente salieron con una condición corporal bastante mala. Quizás sus ovocitos fueron de mala calidad y por lo cual hubo posiblemente eso se tradujo en un mayor número de lechones nacidos muertos. Por lo tanto, es muy importante llevarse este resultado. Le comento, nosotros lo vivimos a nivel de granja. Esto me inspiró para comenzar a trabajar en el Porcitec y comenzar a buscar esas hembras que hemos detectado de estas maternidades que tienen alimentación automática versus aquellas que no, para posiblemente tener algún tipo de información. Recientemente hemos incorporado en cada una de estas maternidades medición de temperaturas y humedad y hemos alcanzado temperaturas de 38 grados con humedad del 90%. Por lo tanto, parte del origen de esta gran problemática es la mala condición corporal que presenta la cerda al momento del destete. Por lo cual,
Sí, este trabajo realizado por Versur en el año 94, a pesar de que es bastante viejito, pero aún es muy actual, donde evalúa lo que es el intervalo destete-celo, ¿ok? Versus por la medida a través de la pérdida de la condición corporal. ¿Okay? Aquí vemos cerdas que perdieron de 0 a 5 kilos, de 5 a 7 y así sucesivamente. Cuando nos vamos a la cerda de primer parto, vemos cómo aumenta ese intervalo de destete-celo, ¿okay? A mayor pérdida de kilos, mayor es el intervalo de destete-celo. Y ese intervalo de destete-celo se va a acumular en una variable que se llama día no productivo, ¿okay? Que es los días en los cuales la cerda ni está produciendo, ni está gestando, ni está lactando. Y eso es un costo que ya vamos a hablar de ello. Por lo tanto, si esa cerda va ya destetada, con bajo peso, va a ir al área de gestación, y una de las tácticas de manejo que se realiza en la granja para lograr disminuir ese intervalo de destete-celo es la bioestimulación, es la presentación del berraco prácticamente desde el mismo momento del destete. ¿Okay? Si el destete en la granja lo hacemos los días jueves o los días viernes, ya en la tarde ya se están presentando el berraco, el sábado, el domingo, todos los días, y con un periodo de 10 a 15 minutos más o menos. Eso es más o menos lo que se le presenta a los berracos, a la cerda, en la mañana, en la tarde y al otro día. Y también, la bibliografía menciona que si es diferente es mucho mejor. La cerda también le gusta la variabilidad, ¿ok? Es decir, que si el cerdo en la mañana le presentamos el berraco A, en la tarde le presentamos el berraco B y el otro día le presentamos el berraco C. Entonces es muy importante. Eso es bioestimulación para lograr que esta cerda presente celo. Pero muchas veces a nivel de campo, ¿qué hacemos? ¿Ok? Esa cerda celo, esa cerda flaca, se bioestimula y muchas veces presenta celo, salen en celo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros? Dependiendo, dejamos pasar el celo, no se monta. Ese es un manejo que se debe hacer, pero no debemos abusar de ese manejo. La bibliografía menciona que no debemos pasar más de un 10 a un 15% de cerda, dejarla pasar el celo, porque todo eso va a incrementar lo que denominamos días vacíos. ¿Ok? Hacia atrás, no, hacia atrás, disculpe. Ok, bien, entonces, a esas cerdas muy flacas no le dejamos pasar el celo, por lo tanto sería un ciclo nuevamente, 21 días, para que ocurra la recuperación de la condición corporal por parte de esa cerda, aumentar lo que es la parte del consumo, bien sea con alimentos mucho más provocativos, para que se recupere de ese catabolismo, logre mejorar los que son los pulsos hormonales de FSH y LH, y se procede a hacer la monta. Pero sin embargo, este manejo de dejar pasar celo tiene un costo, que es lo que le acabo de comentar. 21 días, dejar esa cerda allí comiendo, es como tener un hotel, le preste la habitación a una persona y dure un mes o más de un mes en la habitación sin cancelar. Entonces, basado en los costos, un día no productivo en una granja está alrededor, acá en Venezuela no tenemos esos valores, pero tomando referencias a nivel internacional, entre 3 a 3.5 dólares. Y si dejamos 21 días, ese ciclo únicamente nos cuesta una cerda entre 63 a 73 dólares por cerda. ¿Okay? Por lo tanto, no podemos abusar de este manejo. Por lo cual, todos estos manejos que acabamos de describir son los que ponemos en práctica y son los que debemos realizar para tratar de minimizar lo que es el problema del síndrome del segundo parto. Como segunda opción tenemos lo que es el tratamiento hormonal. No me gusta mucho lo que es la utilización de hormonas en la cerda, ya que esto va a ocultar, es como el antibiótico. Si utilizamos muchos antibióticos es porque estamos ocultando muchas fallas en el manejo. ¿Okay? Estamos viendo la punta del iceberg y no hemos ido hacia abajo. ¿Okay? Por lo tanto, la parte hormonal no me gusta mucho recomendarla por eso. Tenemos que mejorar todo lo que acabamos de comentar, manejo, alimentación, para minimizar. Pero sin embargo, a nivel comercial tiene un producto, un progestágeno, ¿ok?
que se ha utilizado y reporta buenas experiencias o resultados. En ese sentido, vamos a ver si logro explicarle acá la diapositiva. En esta primera línea obtenemos todos los eventos que está, o el flujo normal de granja, que el día viernes, por decirlo así, colocarle un día, realizamos el destete. 4 días después, así que ocurren las apariciones de celos, lo que debe ser normalmente, las hembras son inseminadas, luego viene otro nuevo ciclo de destete y inseminación. Okay. Vamos a aplicar el progestágeno. 2 días antes del destete, nosotros debemos hacer una evaluación de esa maternidad para detectar aquellas hembras que están muy delgadas. ¿Okay? ¿A cuáles son las que se le van a aplicar? Si tenemos 100 cerdas en la maternidad, ok, vemos que 10, 15 o 20 van a ser sometidas al proceso. Y un día antes, ya previamente identificada, antes del destete, comenzamos a darle el progestágeno hasta el día 6, donde prácticamente ocurre nuevamente cerca del próximo destete. Se termina de dar el progestágeno y continúan su alimentación normal para compaginar su aparición de celo e inseminación con el grupo siguiente de la banda siguiente. Estamos a suponer banda 1 de producción, banda 2 de producción. Esta banda 1 va a compaginar, o estos animales de tratamiento van a compaginar con la monta de las bandas 2 de producción. ¿Okay? Quizás alguno me dirá, Pepa, pero estamos haciendo un vacío. Estamos haciendo un vacío, y eso que somos de la casa. Ya vamos a terminar. Hacia atrás, por favor. Ok, me pueden decir, Epa, pero estamos haciendo un vacío, si estamos haciendo 100 montas por semana y me estás quitando 20, vamos a montar 80, por lo tanto hay un vacío. Sí, es cierto. Cuando comenzamos a realizar este tipo de manejo, en la primera semana se va a hacer un vacío de la monta, pero esto se va a recuperar ya en la siguiente semana y por lo tanto ya se crea la rueda o el círculo y por lo tanto ya eso no debe suceder. ¿Okay? Siguiente. Bueno, y este mismo estudio plantea estos resultados, un aumento en la fertilidad, ya, versus el grupo control. También el número de hechos de nacidos totales también aumenta y disminuye drásticamente ya los días no productivos. ¿Okay? Esa es una variable muy importante que debemos estar midiendo en las granjas para saber si es rentable. Se habla de que al bajar los días no productivos es mucho más fácil aumentar la productividad de la granja que ponerse a tener un mayor número de lechos de nacidos totales. Bueno, ya. Muchas gracias.